Ya estamos de regreso en 21 Noticias y nos enlazamos en la vía telefónica con nuestro compañero Eric Pinto. Él se ubica en las inmediaciones de la estación del Metro Revolución y nos tiene un reporte de la ofrenda histórica de las trabajadoras sexuales independientes en el que integrantes de esta comunidad se pronuncian contra la violencia de género. Eric, muy buenas noches, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte, en efecto, desde las inmediaciones de aquí del Metro Revolución, en donde alrededor de las 7 de la noche, pues aquí diversos colectivos, personas que apoyan los derechos humanos, que protegen los derechos humanos y que sobre todo resguardan o protegen también las garantías de las personas transgénero y sexoservidoras que ejercen esta actividad, pues comenzaron a colocar una ofrenda para recordar a los muertos que han perdido por cuestiones de homofobia y transfobia. Comentarte, Juan, que esta es una actividad que vienen realizando desde 1999 con el objetivo de recordar a quienes han sido asesinadas trágicamente, como te repito, actos de transfobia y homofobia. Tras señalar que todas las muertes han quedado impunes, exigieron que la ley sobre trabajo sexual que actualmente se trabaja en el Congreso capitalino involucre la participación de quienes se dedican a esta actividad. Algunas personas con las que tuvimos la oportunidad de platicar nos han comentado que ante esta ley, pues bueno, no han tenido la oportunidad ellos de dar alguna evaluación e incluso algunas recomendaciones para que esta ley de servicio sexual que se piensa implementar aquí en la capital mexicana pues tenga todo lo necesario para darle garantía a estas personas que se dedican a el sexo servicio. Entre algunas de las demandas que están solicitando, Juan, es que tengan acceso a derechos derechos sociales como la vivienda, como el seguro social, como pues prestaciones de diversos tipos como Infonavit y diversas prestaciones que un trabajador común y corriente lo tenemos. Comentarte también, Juan, que aseguraron que solo esta iniciativa puede aprobarse con el respaldo de todas las personas que se dedican o colectivos que se dedican a garantizar o a practicar estos servicios en la Ciudad de México. Eric Pinto, muchísimas gracias por tu reporte. La tiene usted, la ofrenda con la que desde hace 20 años están exigiendo las trabajadoras sexuales derechos. Gracias, Eric.